Capítulo cuarto. La selva de un hombre bueno. Por fin habíamos abandonado la aridez de las tierras de las primeras etapas. Conforme ganábamos sur en Camerún, el paisaje fue reverdeciendo y el agua, poco antes escasa, aparecía ahora por todas partes, incluyendo las pistas donde el barro empezaba a avisarnos de lo que podíamos esperar en próximas etapas. Nos estábamos internando en la selva ecuatorial africana. Un cinturón de selva húmeda divide el continente africano a la altura del Ecuador. Desde Camerún y Gabón, en la costa oeste, hasta las tierras de Kenia y Tanzania, en el Índico, una franja permanentemente verde abarca a más del 80% de las selvas tropicales africanas. Entre ellas hay desde bosques impenetrables de inigualable exuberancia hasta selvas de montaña que parecen salidas de un cuento fantástico. Son selvas distintas, pero todas ellas tienen un vínculo en común: el agua. El agua hace posible la selva y la selva permite que siga habiendo agua, cerrando un ciclo de vida tan rico como frágil. Cargada de poder como para labrar los cauces fluviales en la roca más dura, el agua puede arrastrar el suelo y convertirlo en un lugar yermo y estéril. Pero allí donde el equilibrio natural se ha respetado, el agua se convierte en génesis de toda la vida. Como el riego sanguíneo de la espesura, los ríos se internan en el corazón de la jungla. La selva húmeda es rica en especies vegetales y animales, pero a diferencia de otros ecosistemas, como las sabanas, es pobre en el número de individuos de cada una de ellas. Mientras que en una hectárea de bosque templado, uno de nuestros bosques europeos, por ejemplo, es difícil encontrar más de 20 especies distintas, en una selva tropical se pueden llegar a superar las 200. Sin embargo, habrá pocos animales de cada especie y en la tupida maraña de vegetación se hacen fácilmente invisibles, dando la impresión de que la selva está casi despoblada. Una observación más detallada nos puede deparar interesantes sorpresas. Cerca de un riachuelo, en un claro entre los árboles, un lagarto monitor toma el sol sobre una rama. Al ser animales de sangre fría, los lagartos necesitan el calor del sol para recuperar su actividad normal. En el caso de estos varanos, el enfriamiento puede venir de sus baños en los fríos riachuelos, donde entran a buscar moluscos y crustáceos. Una vez recargadas sus baterías internas, este lagarto está listo para reemprender sus cacerías y vuelve al interior de la selva, donde buscará caracoles, insectos, huevos y hasta algún pequeño mamífero. Allí estará hasta que la ausencia de sol baje de nuevo su temperatura, porque en el interior de la selva reina una oscuridad casi total. El dosel verde de las copas de los árboles es un filtro por el que los rayos solares no pueden pasar. Ante la ausencia de luz,
El suelo de la selva está paradójicamente despoblado. Solo hojas secas y materia en descomposición forman el substrato entre los troncos de los árboles. Y cuando una rama o un árbol caído dejan pasar la luz, de inmediato es aprovechado por alguna semilla para desarrollarse y ocupar el hueco. Pero incluso en este suelo de oscuridad perpetua y materia muerta, bulle la vida. Las termitas y otros descomponedores del suelo aprovechan la materia muerta para devolverla al ciclo de la energía y la materia de la selva. Son blancas por la ausencia de luz en su medio y forman uno de los grupos más representativos del bosque y la sabana africanos. Junto con ellas, otras especies de hormigas pueblan los lugares de la selva donde una vegetación menos tupida deja pasar la luz. Son aún más numerosas y sus desplazamientos dan lugar a auténticos ríos de hormigas. Si en el suelo de la jungla la oscuridad es casi absoluta, en el estrato superior la luz es permanente durante todo el día y los animales se han adaptado igualmente a ella. En un mundo en el que la visibilidad es muy buena, la vista juega un importante papel. Unos ojos con dirección independiente pueden resultar una maravillosa ventaja a la hora de cazar. El camaleón además cuenta con otra arma adaptativa. Moviéndose como una hoja más y cambiando de color según el entorno que lo rodea, el camaleón se hace casi invisible entre las ramas y puede capturar a sus desprevenidas presas con su lengua proyectable. A una cámara lenta, la acción es casi instantánea. El camuflaje permite al camaleón acercarse a sus presas, pero para su desgracia es una ventaja evolutiva aprovechada por otras especies. Confiado en su mimetismo, el camaleón no es consciente de que está siendo observado por una mamba. Sus prodigiosos ojos detectan entonces a una serpiente sobre su cabeza. Un segundo ofidio se ha unido a la trama. Con un gesto que recuerda cómicamente a un rezo, el camaleón ve cómo su posible agresor pasa de largo sin notar su presencia. Su camuflaje ha dado resultado y la atención del cazador ha recaído sobre otro camaleón que se ha arriesgado a caminar por el suelo. Este no tiene tanta suerte. Sin distraerse por la acción del suelo, la mamba no ha perdido de vista a su presa y también ella entra en acción. Para el camaleón, aún inmóvil entre las hojas, la suerte está echada. Mientras tanto, en una rama cercana,
la primera serpiente devora a su víctima. Pero en un mundo de cazadores y presas nunca hay que bajar la guardia. En el claroscuro de la selva, un tercer ofidio entra en juego y decide que es más fácil robar que buscar una presa viva. La vida en la espesura continúa, la materia se renueva. Es el ciclo perpetuo donde la muerte genera la vida. El cinturón verde de África Central, junto con las selvas húmedas del planeta, no solo son el pulmón de nuestro mundo, sino que además guardan en su interior más del 50% de las especies de seres vivos existentes. Son, pues, una reserva genética de valor insustituible. En el manto verde que lo cubre todo destacan esporádicamente algunos árboles gigantescos. Son los abuelos de la selva, colosos que han sobrevivido a través de los siglos. Algunos de sus anillos internos vivieron la época de las grandes expediciones y sus copas ya daban profunda sombra cuando Livingstone, Stanley, Barton o el mismo Iradier exploraron el continente. Estos colosos, que sobrevivieron a la historia y sus avatares, sufren ahora la más terrible de las plagas. Cientos de años de historia y mudo conocimiento desaparecen en el anonimato de la espesura. La tala de especies interesantes comercialmente empezó en África a finales del siglo pasado, en los lugares más accesibles de la jungla. Entonces, la selva cubría alrededor de 420.000 kilómetros cuadrados. Apenas 100 años más tarde, solo quedan 173.000. Días, el 85% de la selva tropical africana ha desaparecido. Si al año se cortan 15 millones de hectáreas de bosque húmedo en el mundo, es en África donde se talan la mayoría. ¿Ils sont là-dedans? Oui, ils sont là. Ah, donc tu les fais... Algunos gobiernos aseguran que la tala se hace selectiva y respetuosamente, eligiendo los árboles marcados previamente desde el aire. Pero en un lugar tan alejado y fuera de control, las talas se realizan haciendo gala de un absoluto desprecio por el medio natural. Es dinero fácil, riquezas gratuitas, a cambio de un bosque que a nadie parece importar. Cuando las respetuosas empresas madereras se marchan, las cicatrices que producen destacan en la selva. La tierra queda sin sujeción y la estrecha capa de suelo fértil será arrastrada por las fuertes lluvias tropicales, dejando el suelo inservible para cualquier uso. La extracción de maderas nobles para artículos de lujo da paso a la erosión. La pérdida de cubierta vegetal acentúa el calentamiento global del planeta y abre las puertas a la desertización.
En un continente que dobla su población cada 20 años, la pérdida de la selva y el suelo supone una merma progresiva del futuro de millones de personas. Las talas incontroladas que clarean la selva sin un plan de reforestación han llevado la muerte y la pobreza a uno de los lugares más ricos biológicamente del planeta. Un lugar del que los científicos esperan extraer la mayor parte de las drogas y medicinas que curarán las enfermedades de las generaciones futuras. A través de los bosques del sur de Camerún, la expedición siguió ruta hacia la frontera con Gabón. Como la estación de las lluvias aún no había llegado, las pistas estaban en buen estado y la marcha no tuvo contratiempos hasta la llegada al río Ngoko. El río, que hace de frontera entre Camerún y Gabón, cruza la única pista transitable entre los dos países. Es pues un paso obligado para los vehículos que quieran cruzar a Gabón o viceversa. Cuando llegamos a la orilla, el transbordador que cruzaba los vehículos sobre el agua estaba hecho pedazos. Para desesperación de los conductores, las mercancías solo se podían pasar al otro lado en pequeñas canoas locales, y el atasco prometía hacerse gigantesco. Como la reparación del transbordador era prácticamente imposible, la expedición decidió poner manos a la obra. Había que buscar una solución y la única que parecía viable era fabricar una balsa en la que poder cruzar el río. Ayudados por 2 viajeros españoles y algunos conductores locales, emprendimos el trabajo con entusiasmo. El primer paso fue la construcción de gruesos lanchones que sirvieran de soporte a la plataforma de la balsa. Con ellos en el río, el paso siguiente consistía en apuntalar largos tablones sobre los lanchones de madera que acabaran formando un entarimado sobre el cual descansarían los vehículos. Poco a poco, la balsa tomaba forma. La única duda que no podíamos aclarar era si aguantaría los más de 11.000 kilos de nuestro camión vivienda. Para darle más flotabilidad a la lancha, se ataron varios bidones vacíos de gasolina en el perímetro de la embarcación. Pero la duda seguía estando presente en la mente de todos. Si la balsa naufragaba en medio del río, haría falta un milagro para poder sacar el camión hasta la orilla. Cuando la balsa estuvo acabada, nadie estaba seguro del peso que aguantaría. Para no tentar a la suerte, todo el peso que se pudo quitar al camión fue bajado a tierra, ya estuviera este en el exterior como en el interior del mismo. Cuando todo estuvo en el suelo, el camión debía pesar alrededor de 1 tonelada menos, pero aún seguía pesando demasiado como para estar tranquilos. Por fin llegó el momento del embarque.
Sin tenerlas todas consigo, Jesús adelantó el camión hasta la rampa de subida. Un fino pasillo le separaba de la singular embarcación. Siguiendo las instrucciones de Sergio, subió lentamente sobre la balsa. Aunque parecía imposible, las estrechas maderas de la rampa se combaron, pero resistieron perfectamente. Hubo numerosos chasquidos y crujidos, pero la estructura aguantó milagrosamente el peso. Podíamos cruzar al otro lado del río. Seguidos con entusiasmo y admiración por los demás conductores congregados, la atípica balsa cruzó el Ngoco lentamente, escoltada por algunas canoas locales. Para la expedición aquello suponía la continuidad de la ruta, y para los conductores desesperados una posibilidad de pasar sus vehículos al otro lado del río. Cuando el Pegaso llegó a la orilla opuesta, el alborozo fue general. Habíamos llegado a tierras de Gabón. La cerrada selva de Gabón por la que circulábamos fue hace menos de un siglo el escenario de una insólita historia de amor. Su protagonista fue un joven alsaciano que llegaría a ser un hombre universal, Albert Schweitzer. Afamado filósofo e intelectual, catedrático de teología, médico y probablemente el mejor intérprete al órgano de las obras de Bach, Schweitzer decidió dejar un mundo que le prometía todo y venir a la selva de Gabón acompañado de su mujer, Helena Breslau. Los horrores descritos por sus colegas y amigos sobre los desheredados de África impulsaron al matrimonio a viajar hasta Lambaréné, a orillas del río Ogooué, donde existía una misión. Allí, a fuerza de tesón y voluntad, Schweitzer levantó un hospital donde dar ayuda y alivio a los nativos. Poco a poco la fama del hospital de Lambaréné y del doctor de la selva se extendió por todo Gabón y poco después también por Europa. El trabajo desinteresado de este hombre bueno se combinaba con su extremada pasión por la música. Hasta Lambaréné llegaban peticiones para que diera conferencias y conciertos por todo el mundo, pero para él su principal misión era la ayuda a los necesitados de su hospital. Pese a su humildad, su fama se extendió por todo el mundo, y los reconocimientos internacionales, incluyendo un premio Nobel de la Paz, se multiplicaron año tras año. Pero para el doctor su vida estaba aquí, en un hospital que crecía día a día y que años después de su muerte aún mantiene la herencia de su espíritu. Hasta Lambaréné llegan aún infinidad de enfermos. En un continente en el que hay una enfermera por cada 3.000 habitantes y un número de médicos aún menor, un hospital supone una isla de esperanza entre estas gentes humildes. Ahora, el hospital de Lambaréné se ha convertido en un auténtico pueblo donde nuevas y modernas instalaciones han cogido el relevo a la antigua casa de Schweitzer. Aún así, todavía se puede visitar el lugar tal y como lo dejó el matrimonio, en homenaje a este hombre del que el mismo Einstein decía que era el más grande de nuestro siglo. En el interior, el tiempo parece haberse detenido. Desde que el doctor murió el 4 de septiembre de 1965, nada ha variado en el interior del antiguo hospital. Solo el silencio ha tomado el relevo a las obras de Bach, haciendo más impresionante, si cabe, la visita al mundo de Schweitzer. Los muebles, las medicinas, el quirófano, todo permanece intacto. Es el monumento anónimo de un pueblo humilde y agradecido
que vela el lugar donde tantas veces encontraron un poco de esperanza. Su mesa de trabajo continúa ordenada y sin polvo. Sobre altos estantes, los apuntes y legajos del doctor se amontonan como reliquias históricas en las que solo el color demuestra el paso del tiempo. Y junto a ellas, como recuerdo del espíritu que bendice este lugar de esperanza, el piano, en el que tantas veces, al caer el sol sobre las copas de la selva, un hombre bueno interpretaba magistralmente las obras de Bach.